Pues yo quería hablar de una cosa muy sencilla hoy. No quiero dar ninguna enseñanza, ni ningún tema así largo, ni teórico, ¿no? Yo pensaba esta semana y un poquitín antes, después de la Pascua, en cuál es, un poco lo veo por mi propia vida, pero también lo veo por la vida del resto de la gente, en cuál es la esencia de la vida cristiana pascual, de la Pascua, ¿no? Y reflexionando esta semana sobre eso, un poco lo que me venía es que en el fondo la realidad cristiana pascual, es decir, la vida resucitada que nos propone Jesús, es una cosa bastante simple, ¿vale? El hecho de que sea simple no significa que sea fácil. Yo meditaba estos días atrás, esta semana, y pensaba una cosa, ¿no? Yo pensaba, el Evangelio por un lado, el Nuevo Testamento en general, tiene como dos vertientes. Eso, bueno, ya lo he pensado más veces, pero estos días me venía como con más claridad. Tiene una vertiente en la que es muy exigente. Es decir, hay palabras muy exigentes, muy duras. Pues el que quiere ganar su vida la pierde, pero el que la pierde la gana, y el que vive para el dinero pues pierde su vida, y el que quiera seguirme que deje a su padre y a su madre, que coja su cruz, que me siga. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. No he venido a traer paz, he venido a traer guerra, he venido a traer espada. Hay que sufrir mucho para alcanzar el reino de Dios. Bueno, hay palabras que son muy duras. Cualquiera que leyera esto solo sacaría la impresión de que el cristianismo es una religión muy exigente, incluso rigorista en ciertos aspectos, ¿no? Ya digo, cogiendo frases sueltas a lo largo de los evangelios y también del resto del Nuevo Testamento, ¿no? Pero por otro lado, hay como otra parte, en el que pues una pecadora muy pecadora va donde Jesús, le deja los pies, Jesús le deja los pies para que se los bese y los unja con un óleo, ¿no? No la echa, no la riñe, no le da una patada diciendo, ¡ita para allá! Tú. No, sino le dice, no, sin que la mujer diga una sola palabra, le dice, vete y no peques más, ¿no? Hija, tus pecados son perdonados. Bueno, vete y no peques más, se lo dice a la adúltera. Es lo mismo, la misma situación. Por otro lado, nos encontramos con una parábola como la del hijo pródigo, ¿no? Es una parábola muy rara también, o sea, muy, muy blanda. El padre del hijo pródigo parece un hombre muy, muy blando, muy permisivo, un hijo que es un golfo, que se ha fundido pues toda la herencia de su padre, se la ha fundido por ahí de mala manera y tal, y el padre no le pide explicaciones, le perdona, le acoge, ni siquiera le deja hablar, ¿no? Y por otro lado, Jesús, parece que la gente con la que se rodea, o de la que se rodea más, es de gente que en el sistema legal judío pues eran gente pecadora porque no podían cumplir la ley. La ley judía era complicada y había trabajos que ya por el mero hecho de hacerlos ya no podía ser una persona buena. Por ejemplo, si te dedicabas a curtir pieles, todo el mundo usaba sandalias, pero los que se dedicaban a curtir pieles eran gente impura. Es una paradoja. Alguien lo tenía que hacer, pero los que lo hacían, zaca. La gente que recaudaba impuestos, zaca. La gente que cuidaba ganado, zaca. Bueno, y sin embargo Jesús anda con esa gente. Anda con gente pues de mal vivir, no anda con la gente, digamos, pues más normal, más buena, los que hoy diríamos los que van a misa. Con esos no se juntaba tanto. Esto parece ser que es así. Entonces, es un poco paradójico, ¿no? Es decir, a veces es, bueno, ¿en qué quedamos? El cristianismo, y esto ha llevado a varias cosas, ¿no? Normalmente, en la historia del cristianismo ha primado la parte rigorista. Y el cristianismo, frecuentemente, en vez de ser una buena noticia, ha sido una mala noticia.
Yo de esto estoy cada vez más convencido. Yo estoy convencido de que en general las iglesias cristianas, en su labor de llevar al mundo el mensaje de Jesús, en términos generales en la historia, a veces lo han hecho bien, a veces lo han hecho mal. Yo, si tuviera que dar una nota, la suspendería. Yo la suspendería. Bueno, ¿quién soy yo para suspenderlas? Eso solamente el Señor lo puede hacer. Pero por lo menos en lo que yo conozco más, que es en el catolicismo, pues desde la Edad Media hasta aquí, yo creo que lo hemos hecho más mal que bien. Esa es mi opinión. A lo mejor estoy equivocado. Es decir, si tú coges lo que es el cristianismo original y ves cómo se ha presentado, ¿no? Yo creo que se ha hecho más mal que bien. Se han hecho bien muchas cosas, hay gente que lo ha hecho muy bien, pero yo creo que en general se ha hecho más mal que bien. Se ha presentado un cristianismo muy rigorista. La mayoría de vosotros no lo habéis vivido, yo ya tampoco, a mí me cogió los últimos coletazos, ¿no? Pero la gente más mayor sí, la gente más mayor, pues esto te enteras cuando estudias, ¿no? Y cuando hablas con gente más mayor, pues a veces se presentaba una religión que cuesta muchísimo ver al cristianismo ahí, el cristianismo original, en lo que se presentaba. Bueno, ha predominado, como digo, el rigorismo. Pero en otros grupos, quizás cristianos, igual ha predominado lo otro. Bueno, pues nada, lo importante es la misericordia de Dios, pues Dios es tan bueno que nada, tal cual, ¿no? ¿Y en qué quedamos? Porque las dos versiones tienen su fundamento en la Biblia, en la tradición cristiana más genuina, más primitiva, ¿vale? Pues la paradoja del cristianismo es que, y esto tiene mucho que ver con lo que quiero decir hoy, la paradoja del cristianismo es que básicamente es una fe de misericordia exigente. Es una fe de exigente misericordia. Lo cual significa que hay que vivir en tensión. Hay religiones en las que no hay que vivir en tensión tanto porque tú te limitas a cumplir una serie de mandamientos. Si los cumples, ya está. Ya estás a bien con Dios. Por ejemplo, yo a veces pienso, no lo conozco demasiado, no soy un experto en Islam, pero me parece que el Islam es un poco así. Hay una serie de mandamientos, pas. La mayor parte de la gente los cumple. Los 6 mandamientos del Islam, la gente más o menos los cumple. No todo el mundo, pero la inmensa mayoría. Así como los cristianos, los mandamientos cristianos los cumplimos muy poco, los musulmanes sí, porque es que son mucho más fáciles. Es confesar que hay un Dios, que es Alá, y que Mahoma es su profeta. Es rezar 5 veces al día, una oración que son 5 minutos. Es dar limosna, el zakat. Es ir a la mezquita los viernes si puedes. Es peregrinar a la Meca una vez en la vida si puedes. Es ayunar el mes del Ramadán. Eso es lo más chungo. Hay un mes en el que no puedes comer desde, como dice la tradición musulmana, hasta que no puedes distinguir a 1 metro si un hilo es blanco o es negro. No puedes comer ni beber. Puedes comer de noche y beber de noche, pero durante el día no. Cuando el Ramadán cae en invierno es más fácil porque anochece más tarde y tal, pero cuando cae en verano es terrible porque los días son muy largos. Yo creo que ese es el mandamiento difícil, ese es difícil, pero generalmente se cumple. Parece ser que se cumple, ¿no? Y ya está. Si tú haces eso, básicamente eres un buen musulmán. La ley judía es más complicada porque son 613 mandamientos. Pero también, si los cumples, eres un buen judío. El cristianismo no tiene muchos mandamientos. Básicamente Jesús hablaba de 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. ¿Pero qué mandamientos son esos? Esos mandamientos son unos mandamientos muy etéreos. Por eso el cristianismo es una religión tensional. Nunca puedes estar tranquilo.
Yo creo que con el Islam sí, y con el judaísmo también. Y en parte, yo creo que es una de las causas de su éxito, ¿eh? Del éxito que tiene el Islam, por ejemplo. Es pues una religión muy fácil, muy fácil. Está todo claro, más o menos. Y deja también bastante libertad a la interpretación personal, porque al no haber jerarquía, ni iglesia, ni dogmas, pues cada uno más o menos, ¿eh? Bien. En el caso del cristianismo, nos movemos siempre entre dos polos. El polo de que Dios nos va a querer de cualquier manera y el polo de que Dios quiere que nos tomemos la vida en serio. Que no nos relajemos. Que nos tomemos en serio a nosotros mismos. Que intentemos, como hemos dicho en muchas charlas atrás, dar la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y claro, eso es muy etéreo. Eso es muy etéreo, ¿no? ¿Y eso qué es? Bueno, pues precisamente es eso lo que se pretende. La religión cristiana es una religión para buscadores de la verdad. Gente que está continuamente buscando la verdad, que nunca dice, ya llegué, es esto, plas, 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 son estas 4 cosas, y aquí meto a Dios, meto a los demás, meto... Con el cristianismo no se puede hacer eso, no se puede hacer. Es imposible. No hay por dónde cogerlo. Por eso también la fe cristiana es tan fácil de pervertir. Porque tú fácilmente coges lo que te interesa de la Biblia y te montas un cristianismo o te montas otro y no tiene nada que ver, ¿eh? A mí hay gente que me habla del cristianismo que le han... Recuerdo una vez un chico que, bueno, estaba en un seminario menor, es una tontería, pero para que veáis, ¿no? Un chaval más joven que yo, que estudió conmigo en Salamanca, y él me decía, nosotros en el colegio no podíamos meternos la camisa por dentro del pantalón con la mano. Tenemos que usar un palo. Y yo me mandaba a risa y me estás vacilando, ¿eh? Dice, joder, que no, que es verdad. Dice, ¿cómo te vas a meter la camisa con un palo, hombre? Dice, sí, tenemos un palo sin punta, ¿eh? Entonces cogíamos y metemos la camisa así, ¿no? Para no meter la mano y, en fin. Bueno, yo me meaba de risa, ¿no? Dice, joder, él también se reía. Dice, pero que es verdad. Y bueno, pues será verdad, no sé. Uno ya escucha cosas pues muy patológicas, muy extrañas, ¿no? Básicamente, y esto era lo que quería decir hoy, yo creo que lo que Dios nos pide es que vivamos una serie de cosas que son muy sencillas pero muy serias. Yo creo que una vida pascual es, lo primero, tener una vida de relación con Dios. Tener una vida de intimidad con Dios. Dedicar mucho tiempo a estar con Dios, ¿no? Estar con Dios no es solamente estar rezando. Dado que Dios habita en nuestro interior, cuando tú estás orando y cuando tú estás en la presencia de Dios, también estás poniéndote en contacto contigo mismo, ¿no? Con tu parte más interna, ¿eh? Cuando tú estás en la presencia de Dios y estás, por ejemplo, en la naturaleza, yo por eso creo que es muy importante orar. Bueno, se ora donde se puede, ¿no? Pero en la naturaleza, de alguna forma estás en contacto con la creación también. Yo pensaba que uno de los santos que quizás mejor ha entendido el cristianismo ha sido don Francisco de Asís. No es mi santo favorito, pero creo que es una de las personas que mejor lo ha entendido, porque en él se da esa mezcla. Por una exigencia terrible consigo mismo, que le llevó a morir de hambre prácticamente con menos de 45 años, ¿eh? Pero por otro lado, una exigencia tremenda también con su orden, nada de propiedades, nada de bienes, nada de tierras, nada de nada, vivir de la provincia, pero por otro lado una ternura. Si un fraile tenía hambre un viernes de cuaresma o lo que sea y había carne, le daba carne. O sea, no, el amor estaba por encima de cualquier otra cosa. Es una manera muy chula de entenderlo. Y por otro lado, esa especie de comunión, ¿no? con la naturaleza, ¿eh? Yo creo que es una manera muy, muy justa de entender lo que es la fe cristiana, ¿eh? Yo creo que entonces la primera cosa es esa, es decir, cuando pasamos tiempo con Dios, pasamos tiempo con nuestro propio interior. No es como dicen algunas religiones o cultos esotéricos por ahí, que tú
bueno, al estar en contacto contigo mismo, estás en contacto con el cosmos y por tanto con Dios. No, 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 yo no creo que eso es así. Es decir, yo creo que Dios está dentro de ti. Y a veces con Dios tenemos que comunicarnos hacia adentro. Pero esa propia comunicación con la Santísima Trinidad que inhabita en nosotros, de alguna forma hace que entremos en armonía con nosotros mismos. ¿Vale? Uno de los problemas mayores de las personas de este mundo es que viven dispersas, no viven en contacto consigo mismos, con sus emociones. Hay gente que es terrible. Yo a veces me encuentro gente que vive completamente divorciada de sí mismo. Te hablan de un rollo teórico, pero ese rollo está sin conectar con sus vidas. Lo es, se ve enseguida además. ¿Ves cuando una persona está integrada, ¿no? Esas son las personas que decimos que son de una pieza. Que no está separado por un lado lo que dicen, el rollo que te cuentan, de su vida. Son personas de una pieza. Y no hace falta que sean muy listas, No hace falta que sean muy listas. En mi pueblo hay un minero que se llama, yo a veces hablo de él, se llama Severo. Además tiene este nombre. Y es el ser humano más parecido a un oso pardo que yo he conocido nunca. En forma, en tamaño y en todo. Es un hombre que, bueno, pues ha trabajado de minero toda su vida, tiene picando carbón, ha sido picador, ¿no? Tiene unas manos enormes, unos brazos enormes. Y a mí, yo no sé si seguirá viviendo, ya debe ser mayor, pero yo siempre que voy a mi pueblo, ya no voy casi nunca, pero a mí me gustaba mucho hablar con él. Porque era un hombre de estos que no habla castellano, habla solo asturiano, ¿no? Pero habla muy pausado. Y cuando habla dice cosas. O sea, ves que es un hombre que ha pensado mucho sobre las cosas. A veces no tiene estructuras correctas de expresión, ¿no? Pero captas enseguida que es alguien en contacto consigo mismo. Ves una persona plena. A lo mejor no ha leído un libro en su vida, lo que él sabe es picar carbón, pero sabe tratar a la gente, sabe hablar con los vecinos, medita sobre las cosas que ve. No es solo una cuestión intelectual. Es un hombre que ha pasado mucho tiempo seguramente pues picando carbón o en la huerta, ahora ya desde que se jubiló, pues en la huerta, pensando, cultivando, mirando las cosas, ¿no? Pensando sobre la gente, sobre la vida. Es una persona conectada consigo mismo. Es una forma de contemplación. Dios está por ahí. Yo creo que Jesús le diría, no estás lejos del reino de Dios. ¿Vale? Esto es muy importante. Intentar ser muy auténticos y conectar lo que pensamos con lo que somos. Eso solo se consigue con mucha oración, con mucha meditación personal. ¿No? Y es una cosa que creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante, hoy ha publicado el Papa una exhortación apostólica, La alegría de la caridad, son 300 páginas. Yo me he leído un resumen, ya me le he leído el resumen. La encíclica no sé si la leeré, pero bueno. Y él va un poquitín por ahí. Yo creo que este hombre lo que intenta es romper el estilo jurídico, ¿no? Teológico que suelen tener las encíclicas o las exhortaciones apostólicas. Y él intenta desarrollar un poco esta idea de lo que es el amor como fuente de alegría. Todo el mundo está esperando a ver si los divorciados se pueden volver a comulgar o no, ¿no? Bueno, él no ha dicho ni que sí ni que no. Bueno, ha dicho que sí, pero que lo decida cada obispo. Que cada obispo le deja libertad para decidir cada caso particular, que él no va a dar ninguna norma. Yo creo que es una posición muy justa, que no va a gustar a ningún mando, pero bueno. Lo más importante no es eso. Es decir, para mí lo más importante de esta encíclica, y que coincide con lo que yo quiero decir hoy, es eso. Es decir, él habla mucho de esa alegría que lleva al amor. Es decir, el cristianismo pues como una alegría interior que lleva a amar a los demás. Solamente cuando tú estás conectado contigo mismo puedes tener una actitud de amor y de comprensión hacia los demás. Si no, todos son líos. Todos son líos.
Si no estás conectado contigo mismo, todos son líos, todo te parece mal. No soportas a los demás. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Esa es una de las claves del asunto, ¿no? Cuando tú oras, cuando tú llevas a los demás a la oración, cuando tú llevas tu mala leche o tus malos deseos, tus malos pensamientos, ¿no?, a la oración, se produce como una sanidad. Pero si no lo haces, por ejemplo, los cristianos que intentan vivir la fe como un código moral, pero es un código externo, es un código exterior, ¿no? Miguel Delibes decía, como esas viejas, ¿no?, que son súper estrictas, pero que se mueren de ganas de pecar, aunque sea solo un poquito. Es muy buena esa frase, ¿eh? No es eso. Es decir, eso es cuando te ponen una ley desde fuera y tú la cumples ahí, y claro, eso cuesta muchísimo, cuesta una barbaridad. Eso cuesta mucho, ¿no? Solamente esa ley puedes vivirla cuando la haces desde la alegría y desde el amor. Si no, no puedes amar a la gente, es imposible. No se puede. Ni siquiera se la soporta. A veces no te soportas a ti mismo como para soportar a los demás, ¿vale? Yo creo que son cosas muy sencillas, muy, muy sencillas. Orar mucho, estar en contacto con uno mismo, intentar vivir la relación con los demás, pues con alegría y con sencillez y dándoles a los demás un poco de, bueno, pues de amor y de devolverles una imagen positiva de lo que son, ¿no? Todas las personas tenemos un componente maravilloso, ¿no? Algo que nos hace únicos y que nos hace especiales, todos, todos. Y no son muchos los que nos lo dicen, ¿no? En ese aspecto, yo creo que una de las características de la nueva evangelización, desde luego, yo cada vez tengo más claro que la nueva evangelización no es un método. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? La nueva evangelización tiene que ser un cambio de la estructura y un cambio de la actitud. Y yo creo que este Papa quiere llevarnos por ahí. Otra cosa es que le dejen. Es decir, un cambio de la actitud que es, sobre todo, acoger. Ya todo el mundo sabe lo que pensamos de los temas. Yo creo que ahora se trata de acoger a las personas. Acogerlas e intentar devolverle a cada persona la visión que Dios tiene de él o de ella. Ayer me escribió una alumna un WhatsApp largo, ¿no? Muy largo porque, bueno, estaba una chica ya de las mayores y la llamé por teléfono y, bueno, se sentía un poco así. Yo le dije, mira, tú eres una chica preciosa. Realmente lo eres. Yo entiendo que no te veas así porque a tu edad es difícil verse así, ¿no? Pero eres una auténtica joya de persona. Esto es cuando eres adolescente sobre todo, pero también cuando eres mayor, ¿no? Yo creo que ese es nuestro papel. Yo creo que la experiencia de la Pascua es llevar ese buen rollo, pero un buen rollo que sale del corazón. A veces sale fácil, a veces cuesta, pero estar convencidos de que de lo que se trata es de eso. Cuando se habla de evangelizar, o se habla de, bueno, ¿y evangelizar al final qué es? Convencer a la gente de un rollo intelectual que tú tienes en la cabeza. Así no vamos a evangelizar a nadie. Además, yo me he dado cuenta de que el rollo intelectual del cristianismo la gente de hoy no lo entiende. No es que le guste o que no le guste, es que no lo entiende. Yo por lo menos puedo deciros que la gente de 18 años para abajo no lo entienden. No lo entienden. No entienden, o sea, no entienden nada de lo que decimos, ¿eh? Y eso yo lo sé bien porque estoy en contacto con ellos todos los días. Y no es que sean mejores ni peores, más listos o más tontos que antes, es que de lo que no acabamos de darnos cuenta, y es una cosa que veo cada vez más meridiana, es que estamos ante un cambio de paradigma cultural que nos ha cogido no a contrapié, sino a, no sé cómo decir, boca abajo.
Entonces insistimos en soltarle un rollo a la gente que la gente no entiende, es como si les hablas en chino. Entonces, ahí sí que hay un lenguaje que mis alumnos entienden, ¿eh? Y que es el del amor. Ese lo entienden muy bien. Yo, por ejemplo, vivo muy frustrado como profesor de religión porque no consigo que entiendan nada de lo que digo, prácticamente. Es como si les hablaran marciano, ¿no? Yo cuando veo las bases de programación, por ejemplo, que nos dan a los profesores de religión, que nos han dado con la LOMCE, bueno, la persona que está haciendo esto, o la persona que ha hecho esto, o hace mucho tiempo que no tiene contacto con gente joven, o no sé, o tiene contacto con gente joven que yo no sé dónde está. ¿Eh? Desde luego la de por aquí no es. Pues porque decir, bueno, pues tema, el reino de Dios, ¿no? Y la iglesia como comunidad de fieles, la doctrina de la iglesia, pero vamos a ver, pero si es que la iglesia a la gente le importa un absoluto bledo. La gente, nuestra iglesia, nuestra querida iglesia, le importa un absoluto bledo. Le importa, es como si a mí me dicen que qué opino yo de... Yo a veces les pregunto, ¿qué os parece de la iglesia? ¿Qué os parece de qué? La de Thanos es muy fea. Tío, no, la iglesia con mayúsculas. ¿Eh? No lo entienden muy bien, pero bueno, lo de los ¿no? Eso. No sé. ¿Qué nos tiene que parecer? ¿Qué nos tiene que parecer? Sí, ¿por qué no quieren a los gays? Qué chorrada, ¿no? Te dicen. O ¿por qué tienen tanto dinero? Digo que no tienen dinero. Da igual. Pero en el fondo lo grave no es que no sepan. Lo grave es que para ellos la iglesia es como para mí el recreativo de Huelva. El club recreativo de Huelva, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿tú lo conoces? Digo, sí, Edolar es el club de la ciudad de Huelva. ¿A ti te importa? Pues mayormente pues no me importa mucho, la verdad. O sea, no es algo... Esta es la realidad. Entonces yo sé que de lo que yo les hable se van a acordar muy poco, pero por ejemplo, de que les toco mucho sí que se van a acordar. Y de que les digo lo guapos que están o lo guapas que están, de eso se van a acordar. De eso sí. Estoy seguro. Porque además nadie se lo dice. Y eso es lo que los cristianos tenemos que hacer. Yo creo que la experiencia de la Pascua es esa. Y después hay que hablar, El transmitir el mensaje es importante también, porque la fe viene de oír la palabra de Dios. O sea, no nos vayamos a los extremos. No digo que no haya que hablar. Digo que lo que nosotros presentamos ahora es incomprensible. Es absolutamente incomprensible. No se entiende. Nada, nadie entiende nada. Y hasta que nosotros no entendamos que ellos no entienden, pues seguiremos, como yo digo, el camino Amish, el camino hacia... Nos pareceremos cada vez más a los Amish. Una gente muy pintoresca que lleva un sombrero así, llevan barba y son no violentos y bueno, pues viven como en el siglo XIX. Y la gente nos verá así y nos hará fotos. ¿Qué es lo que se hace en la Semana Santa? En la Semana Santa en Sevilla, pues bueno, la gente que sale, pues los costaleros eso me imagino que tendrán algo de devoción, el resto de la gente va a hacer fotos. Porque es un espectáculo y ya está, es eso y punto, ¿no? Y punto. Bueno, pues todos nos convertiremos en eso, ¿vale? Yo creo que se trata de algo muy simple. Yo creo que la vida resucitada es esto, ¿no? Es decir, cuando se acoge al pobre, cuando al que no pinta nada se le da una importancia, ¿no? Cuando da igual la raza o el país del que vengas, se te acoge en el nombre de Cristo. Y cuando la gente con la que te encuentras es gente que la ves normal, pero que la ves conectada, ¿no? Conectada consigo misma y que lo que te dice es auténtico, eso la gente lo capta. En ese aspecto, yo estoy muy contento con las chicas ahora que vienen de confirmación, que vienen a veces a la comunidad y tal. Ellas se sienten muy queridas por todos. Dicen, la gente es muy maja. La gente se preocupa de ti, te pregunta. Dicen, mira, pues no lo hacemos tan mal, porque ya se dan cuenta. Y los adolescentes son exigentes, O sea, son duros. Cuando una cosa no les gusta, la dicen. Yo digo, no lo estamos haciendo mal. No vamos por mal camino, ¿no?
Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Ser auténticos y dar algo auténtico, aunque sea muy sencillo, muy sencillito, ¿no? Yo creo que ese es el camino de la Pascua y yo creo que para mí este Papa está siendo muy inspirador a ese nivel, porque yo creo, y no le conozco muy bien, pero yo creo que él va por ahí, yo por lo que leo de él, y va por ahí, incluso en el lenguaje que utiliza, ¿no? La manera de... Yo creo que él quiere llevar a la Iglesia por ahí, en ese aspecto yo creo que es alguien ungido, ¿no? Muy ungido por Dios. Y yo pienso que esa es una visión muy, muy buena, ¿no? Muy positiva. Y ya está, eso es lo que os quería compartir. No sé si alguno queréis preguntar alguna cosa.